Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, porque en esta época empezamos 19 horas, entonces ya se está oscureciendo un poco más temprano. Bienvenidos a otro ciclo de conferencias de Nueva Argentina. En este caso, hemos decidido titular este ciclo Desafíos para la agroindustria y el poder nacional. Son muy importantes estos ciclos porque cada invitado va teniendo una distinta arista, pero que confluye a una visión quizás integral de la cuestión más general que invita el ciclo. Así que estaremos haciendo, como siempre, un encuentro por cada invitado, una semana distinta cada uno. Así que los esperamos y los esperamos que estén del otro lado ahí viendo también. Este encuentro se llama Campo versus Industria, realidad o mito, para lo cual me encuentro con un gran tuitero conocido como Bumper Crop. ¿Qué tal, Bumper? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Te agradezco por estar acá. Si me permitís decir tu nombre, Sí, por eh, supuesto. Sí, sí. es José Antonio Álvarez, que es ingeniero en producción agropecuaria y también es productor agropecuario tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y bueno, obviamente se lo conoce mucho por sus tweets entrando en polémicas por todos lados, como debe ser. Eh, Acá vamos a hablar un poco sobre, bueno, tratar de, adelanto a la conclusión, de derribar ese mito al cual parece que no puede haber una confluencia entre estos dos sectores que uno ve en cualquier país del mundo y confluyen perfectamente. Pero bueno, para eso quiero preguntarte a vos, Vamper, ¿cuánto de mito hay sobre esto que se suele decir entre el campo y la industria, que son sectores que no coexisten y que fortalecer uno implica debilitar al otro? O sea, quizá en algún otro momento de la historia se pudo haber entendido un poco más, pero ya en el siglo XXI, ¿qué te parece? No, bueno, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos producción agropecuaria en realidad es una producción netamente industrial, ¿no es cierto? Es decir, tiene cosas tangibles que son obviamente frutos de la tierra, si uno lo quiere, digamos, expresar de esa manera, pero digamos, yo siempre lo menciono, ¿cierto? Es fuente de las industrias más avanzadas, digamos, que tiene hoy la humanidad, ¿no es cierto? Y de las ciencias, digamos, también más complejas, con lo cual la verdad que no tiene ningún sentido separarlo, porque de hecho, decir que es una actividad primaria simplemente tratando de invocar que es una actividad que solamente recoge frutos que crecen, digamos, de manera natural, eso no tiene absolutamente nada que ver con la actividad, digamos, te diría, sobre todo en los últimos 70 años, ¿no es cierto? Es decir, a mediados del siglo pasado, que además coincide, digamos, con los aumentos casi geométricos de producción, la actividad depende exclusivamente de la industria y es la que le ha dado nacimiento a un montón de industrias, digamos, ¿no? Nosotros lo englobamos como agroindustria, pero dentro de ellas está la genética, digamos, aplicada, está la biotecnología, que en realidad la mayor parte, digamos, de la biotecnología está aplicada al agro, ¿no es cierto? Porque obviamente tiene su uso en las personas, pero es limitado, ¿no es cierto? Por una cuestión de ética y por un montón de cosas. Pero bueno, eso, digamos, es lo primero que hay que aclarar, que la actividad agropecuaria es justamente agroindustrial, ¿no es cierto? No hay, digamos, tampoco una justificación que diga que la existencia de una es a costa de la otra. La verdad que en todos los lugares del mundo donde coexisten, digamos, ambas actividades, las dos se financian a sí mismas y no tienen por qué una financiar a la otra. Acá hay justamente una idea equivocada acerca de eso, ¿no? De que una actividad que es eficiente debe financiar a la ineficiente. Y la verdad que lo único que hace es justamente perjudicar a la que mejor se desempeña, ¿no es cierto? Claro, porque de alguna manera perjudica a ambas, ¿no? Porque en vez de quizá potenciar lo mejor que tiene cada actividad, se está viviendo de manera subsidiaria. Muchas veces vemos todos esos problemas, ¿no? Porque aparte, uno recuerda algunos atisbos de la historia argentina, quizás, y ya desde principios del siglo XX se empezó con la tecnología sobre el agro. Y a la par con Estados Unidos, incluso cuando Europa todavía no tenía nada de eso. No, de hecho, mucha gente de la que vino, bueno, yo soy hijo, digamos, yo soy de primera generación, ¿no es cierto?, de argentinos. La gente que vino, sobre todo a mediados del siglo pasado, venía de arar con bueyes todavía. Y no, digamos, no es ningún demérito, pero es lo que ocurría, ¿no es cierto?, tanto en España como en Italia y en otros países, digamos, de Europa también,
la gente, digamos, que la mayor parte de ella vivía todavía en zonas rurales, tenía, digamos, un nivel de tecnología bastante más atrasado de lo que ya tenía la Argentina o Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo siempre quiero, en muchos casos, cuando se habla, digamos, de este tipo de cuestiones, yo hago referencia a Estados Unidos porque la verdad que yo siempre digo que para mí no hay otro país más parecido y viceversa, ¿no es cierto? Dejando, digamos, de lado las escalas, ¿no? A Estados Unidos que la Argentina. Y tampoco, digamos, hay otro país tan parecido a la Argentina como Estados Unidos. Obviamente es el triple en todo, ¿no? Y en poblaciones 8 veces, pero me refiero que cuando nosotros queremos comparar y queremos apuntar a algo, la verdad que yo creo que tendríamos que mirarnos en ese país, ¿no es cierto? Por la matriz productiva, digamos, por los recursos con los que cuenta y por el inicio que tuvo, ¿no es cierto? Después, bueno, obviamente los resultados fueron bastante distintos, pero yo creo que nosotros tendremos que apuntar, si no tenemos que apuntar a Estados Unidos, tenemos que apuntar a ser como Canadá o como Australia, digamos, pero la verdad que no tendríamos que conformarnos con menos, ¿no es cierto? Por supuesto, a veces charlamos con varios expertos por ahí en otras áreas, por ahí geopolítica y demás. Nos damos cuenta también que el tema de los alimentos es un asunto vital para las naciones, más allá de una cuestión económica, también es asegurar que haya un buen y potente suministro alimentario, sobre todo, que sea cada vez más diverso y rico, ¿no? En ese sentido, orientado hacia la Argentina, te pregunto, ¿qué importancia tiene el agro argentino para lo que es el crecimiento de la economía nacional? Playate como quieras. No, bueno, lo primero que tenemos que decir es que más allá de una decisión geopolítica, digamos, o de proyecto país, Argentina es uno de los 10 países sobre 200 que tiene la capacidad justamente para alimentar al resto de los 190 países. Eso es algo que, digamos, no podemos soslayarlo y no es una cuestión de gustos. Es así, digamos. Vos ves los países que tienen una producción, digamos, muchas veces superior a su consumo y digamos, empezando de norte a sur y luego de oeste a este, tenés Estados Unidos, bueno, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, bueno, yendo a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y yendo a Europa, Rusia y Ucrania. Esos son los países, digamos, que tienen una capacidad de producción de alimentos y que están llamados en el futuro a justamente proveer de alimentos a una población que no para de crecer. Después, habrá gente que quiera discutir si la población, digamos, puede llegar, si el mundo puede sostener 10.000 o 12.000 millones de habitantes. Eso es una discusión aparte, digamos, ¿no? Pero, digamos, al paso que vamos, siendo hoy 7.800 millones de personas, ¿no es cierto? Y habiendo venido solamente hace 150 años de una marca de 1.200, es decir, que más que sextuplicamos la población mundial en el último siglo y medio, eso justamente es consecuencia, por un lado, obviamente, de la medicina, pero por otro lado, de la producción de alimentos. Es decir, el mundo es lo que es hoy justamente porque primero se pudo solucionar el tema de la provisión de alimentos. Y después, bueno, obviamente crecieron el resto de otras actividades, ¿no? Pero digamos, la gente que vive hoy vive justamente gracias a eso. Y de hecho, el periodo relativo de paz, entre comillas, porque nosotros podemos ver conflictos, todo lo que quieras, pero la verdad que el mundo nunca tuvo menos conflictos que hoy, digamos, ¿no? Me refiero porque uno siempre hace referencia a Europa porque era lo central, pero Europa vivía en guerra, justamente, digamos, y vivía en guerra por recursos, ¿no es cierto? Por la escasez de los mismos. Entonces, haber solucionado ese tema justamente no es menor. Y a lo que me refiero con el valor estratégico de los alimentos, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿no es cierto? Argentina siendo uno de los 10, vos ves el camino y la evolución que tuvieron los países según cómo aceptaron esa realidad. Cómo le fue justamente a los países anglosajones y cómo le fue a otros que aprendieron tarde, digamos, el potencial que tenían, ¿no es cierto? Y yo te digo que, volviendo a la primera pregunta, digamos, ¿no? La evolución de una actividad no implica el desmedro de otra. Justamente tener esa ventaja por sobre otros países, la verdad que te diría que es estúpido no justamente no aprovecharla, ¿no es cierto? Porque, digamos, que nosotros desarrollemos el agro no tiene absolutamente ningún costo sobre el desarrollo de las otras actividades. Después vos podrás decir de que obviamente va a ser, por un tema de investigación y desarrollo, va a ser por ahí más conveniente desarrollar una industria de maquinaria agrícola en vez de la industria automotriz. Bueno, eso será, digamos, lo dictaminará el mercado, ¿no es cierto? O qué demanda
tiene el mercado internacional para, digamos, la fabricación de maquinaria agrícola o automotriz en Argentina, por ejemplo. Pero yo te digo que, digamos, la actividad genera riqueza y genera trabajo de sobra para digamos, los habitantes que somos, y después, bueno, quedará, digamos, en cuestiones de política, tratar de promover una u otra, pero la verdad es que justamente es una discusión que yo creo que no tiene mucho lugar, ¿no? Exactamente, sí, sí, concuerdo plenamente. Porque aparte, como mencionabas, que se ha podido superar de alguna manera el estadio de guerra constante y quizás se acerca más al estadio de la competencia internacional, que es algo mucho más tranquilo, por así decirlo, de alguna manera, que no deja de estar, pero bueno, por lo menos es un escenario distinto, te permite jugar de otra manera. Eh, Claramente vamos a hablar ya un poco del panorama del sistema argentino, que al día de hoy es cada vez más paupérrimo, ¿no? Tenemos uno de los peores sistemas impositivos del mundo, con regulaciones, impuestos que están ubicados de tal manera que, digamos, entorpecen el mismo proceso productivo. Eh, Parece, digamos, el colmo de que todavía vivimos en la dinámica eternamente de aplicar las retenciones y ciertas cosas me parece ya han demostrado que no han servido. ¿En qué complica esto? Te lo pregunto desde la mirada de tu sector. ¿En qué complica este sistema impositivo a la producción de la agroindustria? Bueno, tanto el sistema digamos, de retenciones, que son un impuesto a la exportación, ¿no es cierto? Y recordemos, un impuesto a la exportación en un país que produce hoy 10 veces, pero podría producir 20 veces la cantidad para alimentar a su propia población. O sea que, digamos, no es una cuestión digamos, de provisión interna, es solamente para recaudar, ¿no es cierto? Pero tanto el esquema de retenciones sobre las exportaciones como digamos, los distintos tipos de cambio que se manejan, es decir, un cambio para los insumos, un cambio para cobrar los productos y otro cambio para ahorrar, eso lo único que conspira es justamente con el acceso a la tecnología. Es decir, los precios internacionales de los insumos involucrados en la producción, sean los fitosanitarios en general, es decir, herbicidas, insecticidas, fungicidas o los fertilizantes, digamos que prácticamente son el principal insumo de la producción, junto con las semillas, ¿no es cierto?, y el combustible, lo que fuera, tienen un valor que está determinado por la demanda internacional. Es decir, hay países que producen, por ejemplo, fertilizantes fosforados, los nitrogenados, digamos, provienen del petróleo, con lo cual hay más países que juegan, digamos, en la producción, ¿no? Pero, por ejemplo, las patentes de algunos fitosanitarios más modernos o mismo las patentes de híbridos y variedades que tienen biotecnología, digamos, en sí mismas, compiten por un valor que lo da justamente la demanda internacional. Es decir, los países que compiten con la Argentina pugnan, digamos, por ese tipo de insumos. Cuando vos cobras, en algunos casos, 2/3 del valor, en algunos casos la mitad del valor internacional por lo que vos producís, lo primero que pasa es que justamente podés acceder cada vez a menos insumos de los que acceden tus competidores. Entonces, muchas veces, y de hecho lo vemos porque lo comentan justamente todos los medios, hay años que hay, por ejemplo, falta de humedad, y obviamente la Argentina tiene muy pocos equipos de riego, cuando otros países se riegan absolutamente todo. Pasa en Estados Unidos en la zona seca, pasa en Europa, sobre todo los países más mediterráneos, ¿no es cierto? El sur de España está todo regado, el sur de Italia está todo regado, el sudoeste, digamos, el sudeste de Francia también está todo regado, y obviamente otros países secos también. No sé, bueno, Israel mismo es un ejemplo que lo dan siempre sobre cómo han construido algo sobre digamos, un terreno que la verdad que no tenía posibilidades de ser agrícola, ¿no es cierto? Entonces, vos ves que cuando vos tenés, digamos, que competir por los insumos al valor internacional, pero cuando llega el momento de vendés por la mitad de precio, lo primero que se resiente es justamente el acceso a esa tecnología. Y eso lo sufre, digamos, no solamente a nivel de una campaña. Eso se prolonga en el tiempo porque lo primero que sufre es justamente la reposición de nutrientes. Es decir, vos, el capital suelo, que digamos es el mayor capital que tienen los países, dejando de lado, digamos, después lo que construyan sobre ellos, ¿no es cierto? Pero digamos, el mayor capital de base que tienen los países, que son justamente sus suelos,
vos te lo estás comiendo justamente por la presión impositiva. Es decir, estás reponiendo menos nutrientes de los que tendrías que reponer. Vos tendrías que reponer por lo menos lo que gastaste en la producción de un año. Y si podés enriquecerlo, mejor. Bueno, vos ves lo que produce la Argentina y lo que repone, y lo comparás con cualquier otro país, y la verdad que repone menos de la mitad de lo que tendría que reponer. Después lo pagás de otra manera, también con la obsolescencia de la maquinaria. ¿Por qué? Porque en otros lugares, por ejemplo, la maquinaria agrícola se renueva con un promedio de 4 o 5 años. Y acá resulta que es mayor a 10 en muchos casos. Entonces, obviamente, eso lo vas a pagar con producción a futuro también. El acceso al riego, que yo te dije recién, es otra cosa, digamos, que hace que los rendimientos y las variaciones interanuales sean mucho mayores, justamente que vos no puedas prever la producción de un año a otro, porque justamente está supeditado a factores climáticos que no deberían hoy en pleno siglo XXI estarlo. La falta, digamos, de transporte, porque los trenes desaparecieron todos, de transporte me refiero de productos de volumen, ¿no? Como son los del agro, también la falta de caminos, o la imposibilidad de sacar, por ejemplo, la producción cuando llueve o cuando hay, digamos, algún problema climático. Después, bueno, hay un montón de cosas, la falta de drenaje también, es decir, hay un montón de zonas que sufren anegamiento y resulta que no se pueden utilizar porque falta una obra. Y la verdad que obras me refiero que son normales en otros países. Yo siempre cito a Holanda porque, bueno, obviamente es un ejemplo que conocen todos, pero Estados Unidos, gran parte de la cuenca del Mississippi, que son los mejores suelos del mundo junto con los de Argentina y los de Ucrania, están drenados. Y son justamente tan productivos porque justamente tuvieron esas obras, digamos, ¿no? Y Argentina, la verdad que obras de drenaje no tiene nada. Y las que ha tenido han sido alguna que otra, digamos, privada, sin control, porque realmente el Estado ahí sí tiene que intervenir, porque tiene que decir, el canal va a pasar por acá, el canal va a pasar por allá, porque si no, justamente es una anarquía, es como si nosotros quisiéramos trazar calles sin seguir un patrón, digamos, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Hay cosas que la verdad que son indelegables del Estado, como por ejemplo, justamente ordenar ciertas obras, y de hecho no las hace, ¿no? Es decir, el Estado se mete en un montón de decisiones en las cuales la verdad que no tiene por qué meterse, en las que debe meterse no se mete. El resultado es ese, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, lo que vos pagás, lo pagás con menos producción obviamente significa menos trabajo, menos reinversión, obviamente también menos ahorro, y la verdad que es una disminución del PBI que es solamente, digamos, consecuencia de una mala decisión, o de apostar al cortoplacismo sobre el desarrollo del país, ¿no es cierto? Completamente. Muchas veces nosotros rescatamos desde, digamos, la defensa del realismo político, pues, podría decir el interés nacional, lo que es el Estado-Nación, pero como cualidad, no como cantidad. Por ahí vemos que en el siglo XXI a veces la cualidad implica menos cantidad. Por ejemplo, como mencionaste el caso del tema del drenado para los campos y sobre todo las obras de infraestructura necesarias, qué sé yo, para los puertos, hacer viable el transporte, o sea, vemos cosas que son inadmisibles. ¿Cómo puede ser que me salga más barato exportar algo hacia el exterior que mandarlo dentro del país? Es una Bueno, locura viste que eso. el ejemplo, perdón que te interrumpa, pero el Sí, ejemplo que siempre se da es que es más barato mandarlo desde Rosario a Rotterdam, digo Rotterdam como, digamos, como uno de los puertos más importantes del mundo, ¿no? Sino el más, que de Salta a Rosario en camión, y la verdad que eso no tiene ninguna justificación, porque además, en ese caso, ni siquiera le tendría que costar un centavo al contribuyente, porque vos podés dar concesiones a 20 o 30 años o lo que fuera, digamos, obviamente fruto de una negociación, que una empresa se haga cargo, digamos, de volver a poner en funcionamiento el trazado del ferrocarril. Y cuantas más empresas haya, mejor, porque además después van a competir por tarifas con los clientes que tienen. Y el Estado, digamos, podría, en todo caso, si quiere tener ese capital, no renovarlo y quedárselo dentro de, digamos, de 30 años o lo que fuera, pero por lo menos, digamos, poner un orden y hacer que eso funcione, que realmente se perdió, ¿no es cierto? Yo creo que lo ideal sería que lo haga un privado porque justamente no le costaría nada al contribuyente, ¿no es cierto? Y además va a riesgo del privado después digamos, su manejo, ¿no? Pero bueno, son cosas en las cuales, como te digo, se ocupan de muchas cosas que la verdad que no tienen ningún sentido y de las que tienen que ocuparse no lo hacen, ¿no?
Es que ahí ves un poco lo que es la demagogia, viste, del desdoblamiento del dólar, porque siempre pisar el dólar es no admitirte que hay un montón de costos estructurales que sí se podrán solucionar quitando cosas, ya sea impuestos, regulaciones, lo que sea. Es como que el dólar siempre es la excusa, porque aparte es una gran transferencia de recursos para la centralidad de las provincias que producen hacia la centralidad, lo cual es más paradójico todavía, porque se dicen federales muchas veces. Bueno, de federal justamente eso no tiene nada, ¿no? Claro. Vos fijate, bueno, otros países justamente deciden las cosas a nivel estadual, lo que sería provincial nuestro, y bueno, y después pueden coincidir o no, y de hecho pasa que después las empresas se van para uno o para otro estado justamente de acuerdo a las condiciones que les brinda, digamos, el estado provincial o estadual, ¿no es cierto? Es decir, compiten entre sí para atraer inversiones. Y bueno, eso en realidad es lo que debería ser, ¿no? No que la frontera de una provincia con otra sea un coto de caza para justamente los estados provinciales con respecto a las empresas. Es decir, que compiten entre sí para brindar mejores servicios a cambio de los impuestos que cobran y a su vez competir para bajar los impuestos que se puedan bajar, ¿no es cierto? No, digamos, no, esa idea, como decías bien vos, ¿no es cierto?, del Estado más grande, no, el Estado o la nación va a ser más grande cuanto mejor la pase la gente, digamos, y justamente en muchos casos, tener un montón de gente cobrando del 1 al 5 una dádiva o una miseria de un sueldo estatal, en vez de dejarlos que se desarrollen, ¿no es cierto?, y que después, bueno, tengan resultados dispares, porque obviamente va a haber gente que gane más, gente que gane menos, pero el tema es que no haya pobres. Eso es lo que, digamos, deberíamos apuntar todos. No que se termine la desigualdad, sino que se termine la pobreza, ¿no es cierto? Y eso justamente pasa cuando vos permitís a los individuos desarrollarse, ¿no es cierto? Completamente, la desigualdad es parte de la condición humana, de hecho, no es algo a Bueno, viste que eliminar. la gente, digamos, tiene, y eso y es respetable, digamos, tiene, digamos, distinta capacidad intelectual, porque, bueno, es así, es una curva de Gauss, digamos. Después hay distinta propensión al trabajo, y bueno, y también hay distinto apego a la moral, con lo cual, obviamente, los resultados no son los mismos. Es decir, yo siempre, vos podés vender saumerios en un puesto, digo, en la calle, o ser neurocirujano, y obviamente no van a ganar igual. Porque cada uno, digamos, cumple una función distinta en la sociedad. Y lo que sí tiene que ser es que todos partan de la misma línea. Después, obviamente, la carrera dependerá, digamos, de lo que uno le ponga más importancia. Si querés estar más tiempo en tu casa con tu familia o si querés progresar de otra manera, resignando por ahí años de libertad por estudiar o por especializarte o por hacer posgrados o lo que fuera, es una decisión tuya, digamos. Pero cuando vos igualás los resultados ante esfuerzos disímiles, lo primero que lográs es que justamente la gente no se esfuerce. Exactamente, sí, tal cual. Pero aparte genera una dinámica muy negativa, me parece, dentro del país, porque las provincias, como bien dijiste, en vez de competir por atraer esos esfuerzos productivos, esas inversiones, terminan compitiendo simplemente por el presupuesto que Nación le va a coparticipar. Eso es tremendo realmente. No, y fíjate vos después, bueno, a mí me han invitado por ahí al análisis de algún proyecto de ley, ¿no es cierto? Y la verdad que lo que a uno, digamos, peor le cae es que todas las leyes empiezan se va a crear la comisión tal, en el artículo 1, en el artículo 2 se va a solventar con tal parte del presupuesto, en el artículo 3 se va a formar tal comisión. La verdad que primero habría que ver si realmente existe el problema, y si el problema realmente existe, dar una solución, pero con lo que ya se gasta, que se gasta, digamos, el 50% de la producción de todos nosotros va solamente a gasto. Es decir, el dinero que entra en el Estado deja de multiplicarse. Eso es así, digamos. Porque de hecho no hay ninguna empresa estatal que sea superavitaria. Entonces, cuanto más dinero le saques a la sociedad y lo metas dentro de la esfera del Estado, menos se va a multiplicar. Obviamente que tiene que haber una burocracia porque los estados son así. Hay que tener primero, obviamente, garantizar la defensa exterior, después la seguridad nacional, obviamente tener una educación como mínimo básica para todos, porque eso, digamos, es después el capital que tienen las naciones, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la salud, bueno, de hecho lo vemos justamente en época como esta, ¿no es cierto?
y alguna que otra cosa más, y después ya está. El Estado, digamos, no deja de ser un grupo, digamos, o un conjunto de servicios públicos, que los puedes hacer mejor o peor, pero es eso, digamos, no es un medio de vida o una organización que tenga que someter a los individuos que mete dentro de sí, digamos, a una vida solamente con ese destino, ¿no? Yo creo que, obviamente, que tiene que tener una función. Obviamente que la anarquía no es digamos, factible, no, eso es una discusión, digamos, que ya está saldada, porque el mundo funciona así, porque, digamos, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Como no todos somos iguales y como no todos perseguimos lo mismo, las sociedades son justamente heterodoxas y no se podría vivir en la anarquía. Pero, digamos, el Estado tiene que cumplir esas funciones, cumplirlas bien y nada más. El resto, digamos, depende de la gente justamente para evolucionar y darle, digamos, creación de riqueza a la nación, ¿no? Claro, totalmente, porque aparte en esa descentralización de funciones se logra también, como dijiste, agrandar la nación y al fin y al cabo el poder que se pueda construir a nivel internacional va a venir por ahí. Bueno, pero y después justamente lo que hay que hacer también, que es otra cosa, digamos, que muchos entienden mal, qué mejor patriotismo que poder competir afuera. Es decir, Totalmente, totalmente. justamente, si las naciones se hacen grandes, justamente por ganarle, entre comillas, la pulseada a otras. Y eso lo haces justamente creciendo. Es decir, el cuento de vivir con lo nuestro, la verdad que está demostrado hace rato que justamente no funciona, porque cada vez se produce menos y nos vamos comiendo el capital y nos vamos sacando dinero los unos a los otros. La única manera que tienen los países de financiarse es justamente cuando reciben más dinero del que envían. Y eso es creando riqueza. Y la riqueza se transforma en divisa justamente con el comercio. Es decir, cuando vos incrementás el comercio, cada país termina proveyendo al mundo de lo que mejor hace y al mejor precio. Es decir, ¿por qué había tanta gente que pasaba hambre hace muchos años y por qué hay tanta menos gente que pasa hambre hoy? O sea, todavía lamentablemente hay gente que pasa hambre, pero digamos, yo siempre pongo el ejemplo, el hecho de que vos, por ejemplo, con algo tan simple como la harina de huevo, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Con menos de 10 centavos cubras todo el requerimiento proteico de alguien que está, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, en África. Eso antes no pasaba. Y justamente es un logro de la ciencia, es un logro de la producción que vos desde acá, por ejemplo, puedas enviar un producto que le solucione el problema a otro y el otro te pague, digamos, con lo producido del petróleo o con lo que sea que ellos, digamos, vendieron para poder pagarte a vos. Y así es como, digamos, la canasta de productos hace que el mundo cada vez tenga acceso a más bienes a menor precio. Y obviamente haya mayor abundancia, porque justamente vos reinvertís en las actividades que justamente son más rentables y cada vez producís más. Obviamente tiene un límite, ¿no? Porque eso se satura. Pero fíjate que viste que siempre acá se pone como manera de igualar la cantidad de personas que se alimentan, por ejemplo, con la producción de un país u otro, ¿no es cierto? Argentina siempre repite que produce alimentos para 400 millones de personas, obviamente lo produce, podría producir para 800 o 1000 perfectamente, ¿sí? Realmente las zonas que hoy, por ejemplo, están fuera de juego, pudieran producir con un nivel, digamos, de impuestos lógico, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos ves que las zonas productivas son solamente las zonas donde llueve y no las zonas que se podrían regar, o las zonas que están cerca del puerto y no las zonas que están a 1000 kilómetros del puerto, ahí te está diciendo que justamente hay un montón de zonas que hoy no están produciendo y no están aportando, digamos, al PBI, a la riqueza, digamos, que se genera en el país, justamente porque el esquema la saca de juego, digamos, ¿no? Pero es decir, la Argentina podía producir alimentos para 1000 millones de personas perfectamente, cuando él lo hace para 400 y pico, ¿no? Ahora, Estados Unidos produce alimentos para 4.000 millones de personas, siendo ellos 330 millones, ¿no es cierto? La otra vez dijo Bolsonaro, creo que fue en enero, que el proyecto era que Brasil produjera alimentos para 3.000 millones de personas en el año 2030. Es decir, fíjate cómo con 3 países solos de los 10 que yo te nombré, perfectamente en pocos años podrías alimentar a todo el mundo. O sea, alimentos se producen obviamente en exceso, de hecho se calcula que hoy se produce 40% más de los alimentos que se demandan, pero justamente como hay países que no los pueden pagar, los alimentos tienen otras funciones, es decir, se transforman en otra cosa. De hecho, el 40% del maíz en Estados Unidos va para el etanol, ¿no es cierto? Pero bueno,
Ahí ya empiezan a tallar decisiones políticas en cuanto a lo que es renovable, como es una energía renovable justamente, y en realidad fundamentalmente dependiente de la luz solar, la producción, digamos, de granos y después de etanol. Entonces hay gran parte de la producción de alimentos que va a otros usos. ¿Sí? Después, bueno, está la industria del plástico, hay un montón de industrias que dependen justamente de producciones de granos, ¿no? Pero, digamos, el tema de la producción de alimentos está resuelto hace rato. Lo que no está resuelto es la cantidad de gente que por estar, digamos, o tener la mala suerte de vivir en regímenes justamente que coartan la libertad, no puede acceder a esos bienes, digamos, a un precio que es internacional, ¿no? Pero bueno, justamente cuanto nosotros más produzcamos, menor precio va a haber para que gente, digamos, pueda acceder a los mismos, ¿no? Fíjate qué importante es el ejemplo que mencionaste de Bolsonaro, de Brasil, que proyecta objetivos. Eso es algo que nosotros siempre rescatamos de este canal, este espacio, el tema de tener objetivos como naciones, ¿no? Que te permitan justamente explotar todas las capacidades que se tienen. Porque muchas veces nos damos cuenta de que si no tenemos objetivos, nos terminamos amigando o sin querer comiendo los objetivos de los otros. Por ejemplo, algo que vos mencionaste, me acuerdo, en una entrevista que te hizo Tipito Enojado, sobre el tema del ambientalismo, ¿no? Vos habías desconfiado, digamos, ya directamente, abiertamente de las posturas ecologistas, de que, digamos, cuando te plantean esto de la ley de humedales o de ciertas cuestiones, vos ya pones el grito del cielo y te das cuenta que hay cosas que no cierran, sobre todo porque notas una intención de avance a la propiedad privada. O sea, notas que con todos estos discursos, y hay inclusive agendas internacionales sobre este tema, notas que hay una intención de avanzar contra la propiedad privada. Sí, son dos cosas, son dos objetivos, ¿no es cierto? Son, por un lado, digamos, avanzar sobre la propiedad privada, que eso en realidad depende más bien de los estados, ¿no es cierto? De los estados, digamos, que tienen esa tendencia. Y después, el otro es la creación de nichos económicos y de negocios que no existen. Que no existen justamente porque cuando los pones a competir, entonces la única manera de que puedan existir es forzando su existencia mediante leyes o la acción del Estado para quitar recursos digamos, a una actividad y dárselo a esta que quieren que florezca. Ahora, los jugadores de una actividad no son los de la otra, de hecho están contrapuestos. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, yo he tenido esta discusión alguna vez y algunos se han enojado porque pongo el ejemplo de Tesla, ¿no es cierto? Tesla, obviamente, nadie niega que, que digamos, que Elon Musk sea una persona hiperinteligente y bueno, y obviamente con visión de futuro lo que quiera. Ahora, la empresa pierde 3.000 millones de dólares por año y los únicos trimestres que reporta alguna ganancia es cuando vende los bonos verdes que le da el Estado. Ahora, los bonos verdes salen justamente de los impuestos que pagan empresas de rubros, tanto de las petroleras como, por ejemplo, las empresas de aviación. O sea, no salen de la nada. Es decir, alguien paga por eso. Después, cuando vos ves que después los productos de ellos compiten cuando les dan una serie, digamos, de ventajas impositivas y no compiten solamente por la eficiencia que prestan, bueno, ahí tenés que darte cuenta que el discurso que se tiene muchas veces es por un interés, y es justamente por intereses como este, digamos, ¿no? Se puede decir, se puede recurrir, digamos, al pánico y a decir de que se van a derretir los polos y van a desaparecer toda la ciudad de la costa. Todo. Bueno, eso lo vienen diciendo hace 40 años y obviamente no pasó, ¿no es cierto? Pero y con el tema del carbono pasa otro tanto, digamos, ¿no? De hecho, es otra discusión que tenemos siempre, que le quieren delgar, por ejemplo, a la ganadería, las emisiones de metano, que obviamente el metano sí es uno de los gases de efecto invernadero, pero se olvidan de contabilizar de que justamente la ganadería y la ganadería vacuna, digamos, ¿no? Justamente come de la única actividad que secuestra carbono en tierra firme, porque, digamos, las actividades que secuestran carbono son la agricultura, la ganadería, digamos, a través de pasturas, que al final es como la agricultura, y después son los bosques. Ahora, de las tres, las únicas que producen, digamos, alimentos son justamente la agricultura y la ganadería. Y de hecho la ganadería lo que hace es aprovechar el 75% de los suelos, digamos, que tienen algún uso, ¿no es cierto?, en el mundo,
para producir alimentos donde no tiene otra posibilidad de producirse nada, porque los suelos agrícolas son escasos y son solamente la cuarta parte de los suelos, digamos, utilizables por el humano, ¿no es cierto? Es decir, si vos te pones a ver un ejemplo en la Argentina tiene 2/3 del territorio árido o semiárido, es decir, toda la Patagonia entera, salvo una mínima porción en la parte cordillerana, o una mínima porción ahí de Tierra del Fuego también. Después, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, prácticamente casi toda la Pampa, el sudoeste de Córdoba, todo San Luis, Mendoza, bueno, todo Cuyo, digamos, hasta el noroeste, es todo árido y semiárido. Después, obviamente, vos lo puedas transformar y ponerlo a producir, es otra cosa, pero digamos, la mayor parte de los suelos del mundo, y eso que la Argentina tiene una posición privilegiada en cuanto al capital edáfico, ¿no es cierto?, al capital de los suelos. Pero fíjate que aún la Argentina, 2/3 partes del territorio es árido o semiárida. Con Brasil pasa igual. Brasil, digamos, mucha gente opina livianamente sobre lo que produce, lo que fuera. La Argentina tiene 277 millones de hectáreas y Brasil tiene como 850 millones de hectáreas, y resulta que utilizan un porcentaje mínimo justamente del territorio para producción agrícola. Entonces, es más, creo que Brasil no llega al 8%. La Argentina creo que tiene el 13 o algo así, pues son 35 millones, digamos, de hectáreas sobre 277 en agricultura, pero Brasil tiene mucho menos porcentaje, ¿no es cierto? Y de hecho, si alguien tiene la suerte de viajar en avión de día y viaja, digamos, en sentido sur-norte o norte-sur, igual por la parte occidental de Brasil, va a haber 3 o 4 horas, digamos, o sea, 3.000 o 4.000 kilómetros que no va a haber más que selva. Eso no lo tocó nadie. Eso es así, digamos, las partes, o entra al Google Earth y se fija, digamos, lo que ha sido desmontado y lo que está en agricultura es mínimo al lado del territorio de Brasil, digamos. Me refiero a que todas estas ideas que se vierten digamos, y se apuesta, digamos, al miedo de la población, en muchos casos son infundadas y justamente son para justificar tanto avanzar sobre la propiedad privada en el caso de los estados, como para la creación de nichos de negocios que obviamente necesitan de la ayuda del Estado para existir, ¿no? Así que bueno, en eso yo creo que hay que entenderlo por ese lado, ¿no es cierto? Muchas veces te lo disfrazan de una buena intención. Bueno, lo hemos visto con todo, lo hemos visto con la democratización de la justicia, digamos, con un montón de proyectos de ley que uno a priori parece, bueno, la verdad que el fin es justo o es loable, y después cuando lo empezás a ver es exactamente lo contrario, ¿no? Claro, echa la ley, echa la trampa. Bueno, tienen otro objetivo distinto al del enunciado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, justamente con el tema ¿no?, que hubo tanta injerencia de ciertos intereses y sobre todo, bueno, intereses también de estados como Francia, como Macron, bueno, ahí meses después de lo de la Amazonia hubo un incendio en el... Pero bueno, son parte de, digamos, búsqueda de intereses, lo que se llama relaciones de poder en el mundo. Bueno, Estas cosas son así. Europa estaba bastante cubierta de bosques y no quedó nada, digamos, quedó en algunos lugares, Tal cual. digamos, si tienen ese discurso, que se pongan a plantar árboles donde hoy hacen agricultura y van a estar en la misma posición que quieren que esté Brasil, ¿no es cierto?, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al ciclo del carbono, yo lo he explicado varias veces, ¿no? Un monte, digamos, sobre todo un monte bajo, ¿no?, en clímax, la verdad que no aporta, o sea, absorbe tanto carbono como el que respira después, con lo cual el balance tiende a ser neutro. Ahora, el hecho que vos siembres 15 kilos de maíz, 15 kilos de semilla, digamos, ¿no?, que son 60.000 o 70.000 semillas por hectárea, por decir algo, son 15 kilos, y a los 6 meses tengas 30.000 kilos de materia seca. Bueno, los 30.000 kilos de materia seca donde había 15, justamente el 55% de eso es carbono, y es carbono que estaba en el aire, no es del suelo. Lo que pasa es que, obviamente, cuando vos haces glucosa, tenés carbono, obviamente tomado el aire por dióxido de carbono, y tenés de vuelta oxígeno e hidrógeno con el agua, ¿no es cierto? Y después tenés elementos menores, pero digamos, el 55% de todo lo que vos ves que crece es carbono, y es carbono que antes estaba en el aire. Con lo cual, un cultivo, además de prestar una función justamente que es alimentar a la humanidad, además justamente es el que regula el ciclo de carbono, porque todo el resto de industrias que vos ves que tiene, digamos, el mundo entero, son todas emisoras.
no hay ninguna que secuestre carbono. Justamente la agricultura, la ganadería y la forestación son las únicas tres. Después, obviamente, en el mar se fija mucho carbono, también se absorbe mucho carbono, pero, digamos, eso es independientemente del accionar humano, ¿no es cierto? De las que dependen del hombre, son las únicas tres actividades que justamente secuestran carbono. Y de hecho, la muestra está que en estos 150 años que yo te puse de ejemplo hace un rato, la población pasó de 1.200 millones de habitantes, ningún vuelo en avión, muy pocos, digamos, viajes en barco y ningún auto, a tener hoy 1.000 millones de autos, tener 200.000 o 300.000 vuelos de avión por día y tener una flota, digamos, de barcos surcando todos los océanos todos los días. Entonces, y obviamente pasar de 1.200 a 7.800 millones de personas que emiten constantemente, porque además las comunicaciones hoy son infinitas cuando antes no había nada. Con lo cual, el hecho de que vos puedas decir de que en esos 150 años, con toda la multiplicación de la actividad económica, hayas tenido un grado centígrado de variación del promedio, digamos, de toda la temperatura mundial, te dice que justamente la actividad que hizo de buffer es justamente la producción de alimentos. Y es justamente eso. Si no, tendría realmente, al haber multiplicado la población por 6 veces y media y haber pasado de ningún vuelo a 200.000 vuelos de avión por día, o digamos, o 1.000 millones de autos cuando antes no había ninguno, eso tendría que haber tenido justamente un efecto grandísimo en el clima. Y de hecho no lo tuvo, entre otras cosas, porque justamente cada vez se produce, o sea, cada vez se secuestra más carbono por producir alimentos, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Es que también uno lo nota eso en lo que es, a ver, si un país agarra y dice, piensa, ¿no? Un país se piensa a sí mismo de alguna manera, la gente que forma parte de la dirigencia o de mismo la población que exige o no exige a la dirigencia tal cosa o tal otra, piensa, ¿qué modelo quiero yo de país? O sea, ¿a dónde queremos apuntar? ¿Cómo hacemos que podamos desarrollar la mayor cantidad de riqueza posible con la mayor parte de sectores que puedan estar involucrados? O sea, hay ciertas preguntas que me parece que no nos estamos haciendo, me parece que son fundamentales. Yo Argentina, creo, yo creo, sí, Lucas, que es un error bastante común echarle toda la culpa a la dirigencia y no a la sociedad, ¿no? totalmente. Es muy cómodo echarle la culpa a 100.000 tipos, digamos, o no sé cuántos son, eso igual son demasiados, ¿no? Pero, y no a la sociedad que decide justamente tomar un camino y otro, porque esta gente no vino en plato volador. Esta gente la pusieron, y no solo la pusieron, sino que la viven poniendo cada 2 años. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ver realmente qué es lo que elige la sociedad. Y realmente cuando la sociedad por ahí opta por algo que es un poco distinto, lo que fuera, tal vez esa contraparte tampoco está a la altura de las circunstancias, porque de hecho las cosas que vos ves es porque justamente no hay nadie a la altura de las circunstancias. No está ni la justicia a la altura de las circunstancias, no está obviamente ni los gobiernos ni la oposición a la altura de las circunstancias. Porque si no, las cosas que uno ve, si realmente las contrapartes o los contrapesos estuvieran, como digo, a la altura de las circunstancias, no se darían las cosas que se dan. Eso es responsabilidad de todos, digamos, ¿no? Obviamente no son todos iguales, pero me refiero, si cada uno cumpliera la función que le toca, las cosas que uno ve mal hechas no se darían, porque justamente se impedirían por el normal, digamos, funcionamiento de la democracia y no ocurre, ¿no es cierto? Sí, es precisamente eso también lo que tratamos de apuntar con este tipo de iniciativas, haciendo entrevistas, generando estos ciclos de conferencias, porque nos parece que primero hay que traer a debate temas que por ahí no se están tocando o que quizás otras agendas inundan, por ejemplo, ya sea el tema de la pandemia o si se va a meter presa Cristina o no, que son cosas ya la verdad que a uno lo hartan realmente, a uno lo hartan. Y uno dice, pero no es nuestro rol precisamente el rol no solo de votar cada 2 o 4 años, sino inclusive de exigir este tipo de discusiones y quizá no dar el brazo a torcer respecto de que se hagan, digamos así, los boludos con respecto a dar esas discusiones o no. Me parece que ese es nuestro rol, Mira, digamos, ciudadanos conscientes, ¿no? hablando de eso, yo la verdad que, bueno, no sé qué suerte tendría, pero yo no escuché nunca a ningún, digamos, candidato con posibilidades, ¿no? Como si le de llegar al poder, que le diga a la sociedad, ¿ustedes quieren seguir como están o quieren ser Canadá o Australia, por ejemplo?
Bueno, si quieren ser Canadá o Australia, que tienen exactamente el triple del PBI per cápita que tenemos nosotros, con países, digamos, que se los puede considerar bastante similares al nuestro, es decir, ¿qué diferencia hay entre esos países y nosotros? Bueno, la diferencia, por empezar, es que en esos países trabajan todos o producen todos. Y acá hay mucha gente que figura como trabajando y la verdad que no produce nada. Entonces, si esos países tienen, digamos, el triple de riqueza que nosotros per cápita, digamos, con más o menos los mismos recursos iniciales, es que algo justamente se hizo distinto. Ahora, ¿qué pasa? Vos anunciás mañana que va a haber un subsidio y hay una cola de 20 kilómetros para anotarse. Bueno, así no funcionan los países. Es decir, no, tampoco funciona que alguien cobre una jubilación sin haber aportado. O sea, no van a dejar a nadie en la calle tirado, eso obviamente no ocurre, pero me refiero, vos tenés que aportar para después cobrar. Eso es algo que acá tampoco, digamos, tampoco se tiene en cuenta, digamos. Acá a mucha gente le parece normal cobrar sin haber aportado, o cobrar, digamos, un subsidio por no hacer nada, y me refiero, y no por una circunstancia en que por ahí perdiste el trabajo, sino tomarlo como algo habitual. Bueno, eso es justamente responsabilidad de la sociedad, no solamente de la clase política, ¿no? Yo creo que lo que falta es que alguien le plantee a la sociedad, y obviamente que la sociedad se convenza de eso, pero falta liderazgo, para que alguien le diga, miren, nosotros podríamos ser como estos países, pongo esos ejemplos, como podría poner otro, pero la verdad que son países que yo los creo más similares a nosotros, sobre todo en la matriz productiva, ¿no es cierto? Pero para ser como esos países hay que hacer tal y tal cosa. Y bueno, después no sé si la gente apoya eso, pero mientras tanto la gente digamos, no se convenza de que la única manera de salir de la pobreza es justamente mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, mediante el estudio, difícilmente justamente se salga de esa situación, ¿no? Sí, tal cual. Por eso me parece que siempre vuelvo a retomar el tema de los incentivos y sobre todo de los objetivos. Me parece que el tema que hemos fracasado en exigirnos tener objetivos. Y el problema es que si uno no se exige tener objetivos, al final es como que termina la deriva. Me parece que eso es un poco la reflexión con la que finalizamos ya este encuentro. Eh, Así que te dejo el final para vos, para que digas lo que quieras para finalizar y nos vamos. Bueno, Lucas, no, primero que nada agradecerte la invitación, felicitarte, bueno, por el ciclo que estás haciendo. Me parece muy necesario justamente que se hablen temas que por ahí en algún otro ámbito no se hablan, o digamos, o se hablan siempre, digamos, de manera endogámica, es decir, siempre hablamos de lo mismo los que pensamos igual, y no tratamos, digamos, de sumar más gente a la discusión. Yo creo que esas cosas justamente enriquecen, y sobre todo felicitarlo porque justamente creo que los jóvenes son los que tienen que preocuparse más que nadie de eso, o sea, son los que pueden todavía, digamos, estar a tiempo de cambiar. La verdad que es mucho más fácil, y hoy de hecho ocurre eso, ¿no? Es mucho más fácil irse y dejar a los demás que se arreglen, que involucrarse, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo, y a pesar, digamos, de que tenemos todas las chances en contra, yo creo que es más sano quedarse a pelearla, a pesar de que todas las probabilidades te den en contra, que digamos, levantar campamento e irse. Con lo cual, yo celebro justamente que se den este tipo de discusiones, y nuevamente te agradezco por la invitación. No, te agradezco a vos por haber estado también. Sé que a veces los horarios son complicados, pero bueno, por fin logramos establecer la comunicación y totalmente, coincido totalmente. Justamente es un poco la idea que tenemos, la de quedarnos y pelearla, porque la verdad que pensamos que si no lo hacemos nosotros, honestamente, ninguno de los que conformamos el espacio pensamos que los que están arriba lo van a hacer por nosotros. Y de alguna manera tenemos que contagiar un poco ese espíritu que sea realmente patriótico, que piense justamente en el bienestar nacional. Y bueno, por eso estamos en esto y me parece que lo mejor es eso, dar la pelea y precisamente no achicarse por las circunstancias, porque cuántas veces circunstancias han sido abatidas por simplemente la voluntad de aguantar un poco más de los que están ahí. Así es, bueno, coincido completamente. Yo creo que justamente lo fácil es resignar todo lo que hiciste, porque al final, si te vas a ir sin nada, ¿no? Porque encima pasa eso. Con lo cual, la verdad que yo, en ese caso, no soy amigo de darle el gusto a otro que justamente
está buscando el daño, el daño, digamos, para el resto, ¿no? Yo creo que en eso hay que, bueno, hacer algo de esfuerzo y buscar de cambiar las cosas si se pueden, digamos, ¿no? Pero creo que es el camino, ¿no? Completamente. Vamos a ir avanzando de a pasos, pero bueno, obviamente con inteligencia, con estrategia, se podrán conseguir muchas cosas. A eso es lo que tratamos de instar también nosotros de este espacio. Te agradezco mucho por haber estado y a todos los que estuvieron ahí mirando, les agradecemos también por haber estado del otro lado. Nos veremos en el próximo encuentro de este ciclo titulado Desafíos para la agroindustria y el poder nacional.